Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí bien? Vale, profe, ¿todo bien? Sí. Perfecto, muchas gracias, Alejo. Listo, vamos a empezar hoy porque la clase de hoy es cortica. ¿Por qué es cortica? Porque como saben hay una charla a las 5 de la tarde y hice un trato con los del grupo 4, empezar a las 3:30, así para que vayamos parejitos los dos grupos. Entonces vamos hasta las 3:30 nomás. ¿Listo? Hay un meeting, hay una reunión, una charla del profesor Giovanni. Ay, no traje la tablet. Un segundito. Que así puedo ver cuando me escriben al chat. Bueno, mientras prende que la tenía apagada. Listo, entonces nosotros quedamos aquí el día viernes hablando sobre los compuestos de coordinación, ¿cierto? Que decíamos que un compuesto de coordinación viene del concepto que aplicó el señor Werner de que los elementos tienen una valencia primaria y que tienen una valencia secundaria. Esa valencia primaria pues está ligada directamente pues al número de oxidación. Entonces lo que nosotros vemos es que en los compuestos, pues la idea es que debe haber eh, como una corresponsabilidad entre los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto, ¿cierto? Si hay algo positivo y algo negativo, y dependiendo la cantidad de átomos, pues se debe validar precisamente esa carga. En el caso de la valencia secundaria, hablamos ya directamente de sustancias que se unen directamente, en este caso en los compuestos de coordinación, a los metales. Primero porque tienen orbitales de disponibles, ¿cierto? Tienen la posibilidad de formar varios enlaces y que esas sustancias se conocen como ligantes. Y que esos ligantes tienen que ser o de naturaleza neutra, que tengan pares libres, o tienen que ser aniones, o sea, los que tienen carga negativa. Y que esos ligantes que están unidos según la valencia secundaria del elemento me definen algo que llama el número de coordinación. Y dependiendo del número de coordinación, que puede ser 2, 3, 4, 5, el que sea, ¿cierto? El número de moléculas que están unidas directamente a ese metal, pues podemos determinar de alguna manera también la geometría que tendrá ese compuesto. ¿Y por qué hablamos de geometría? Porque los enlaces que se forman entre los ligantes y nuestro centro metálico son de tipo covalente. ¿Covalente qué? Coordinado o dativo. Que uno solamente de los elementos pone los dos electrones necesarios para formar el enlace. Y que además esos ligantes pues tenían diferentes características. Yo podía tener ligantes monodentados, sencillitos, agua, amoníaco, ion cianuro, ¿cierto? Monóxido de carbono, pero también puedo tener ligantes polidentados, en donde tengo en una sola molécula dos o más puntos de coordinación, y entonces en este caso también se le pueden llamar ligantes quelatos. ¿Por qué quelatos? Porque los compuestos que se obtienen con estos ligantes son mucho más estables termodinámicamente que los otros. ¿Y por qué digo que son más estables? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, las constantes de equilibrio. Mientras mayor sea la constante de equilibrio en la formación de estos complejos, más estable será. Y como ustedes verán en físico-química, pues la constante de equilibrio está relacionada directamente con el delta G, con la energía libre de Gibbs. Entonces yo puedo hacer relaciones entre esas dos variables. ¿Listo? Por eso decíamos que el ETA, compuesto supremamente famoso, ¿cierto? Y muy útil para todas las aplicaciones medicinales en donde hay intoxicación con metales pesados. Y entonces nosotros quedamos por aquí, tratando de asignar y ver la carga o número de oxidación mejor del metal en cada uno de esos complejos. Recuerden también que para hablar del compuesto de coordinación del ion complejo, nosotros lo vamos a encerrar en corchetes cuadrados, ¿cierto? Que lo que esté dentro del corchete cuadrado pues serán los ligantes, ¿cierto? Y a partir de la fórmula pues yo puedo determinar ese número de oxidación, puedo determinar el número
de coordinación y podría saber más o menos la geometría que tienen los compuestos. Entonces también el día viernes, me conecto acá, listo. El día viernes les dije que los números de coordinación más comunes para los diferentes elementos de transición eran 4 y 6, que no quiere decir que no se puedan formar complejos donde el número de coordinación sea 2 o 3 o 5. Solamente dicen que los más comunes son 4 y 6 para la mayoría de los elementos que pertenecen a este bloque. ¿Listo? Y que dependiendo de esos números de coordinación, pues como les decía hace un rato, puedo definir la geometría. Aquí tomando en cuenta lo que hicimos en el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, ¿cierto? Que si yo tengo pues aquí dos dominios, si lo extrapolamos aquí, pues si yo tengo dos ligantes, pues la única geometría posible es lineal. Que si tengo tres ligantes, trigonal plana. Que si tengo cuatro ligantes, yo puedo tener dos configuraciones. Ya les dije que después íbamos a ver cuál de las dos se prefería en algunos casos. Puedo tener tetraedros o puedo tener cuadrado planares, que si tengo 5, puedo tener configuración bipirámide trigonal. Esta es la más común que vamos a encontrar si tenemos número de coordinación 5. Una mucho menos común, también con 5 ligantes, es la pirámide cuadrada. Y que cuando tengo 6, pues la orientación más probable es octaedral. Obviamente aquí pueden haber pequeñas diferencias en los ángulos también o en las longitudes de los enlaces, dependiendo del tipo de ligante. Pero esta sería la geometría que podríamos observar. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Yo Lady, en una pregunta, señora. ¿estás presentando algunas diapositivas o algo? Sí. Es que no veo nada. ¿El resto tampoco ve nada? Profe, yo sí veo. Alejo sí. Morita sí. Yo también veo. No, ya me voy a salir entonces porque no me deja ver nada. Sí, salte y vuelve a entrar o dale F5 si estás en el computador. Listo. Entonces ahí mientras esta mujer se conecta. Ah, listo, perfecto. Entonces, vamos a ir por acá. Vamos a ir a los ejercicios directamente. Así es como más fácil ver el concepto. Y lo que vamos a hacer es irlos conociendo un poquito. Vamos a ir determinando cuál sería el número de oxidación del metal en esos compuestos y cuál sería el número de coordinación. Porque recuerden, el número de coordinación pues me define la geometría y recuerden que la forma, como hablábamos en los enlaces covalentes antes, pues me define muchas de las propiedades. Entonces vamos a empezar con este compuesto que está por aquí, arribita, que es un complejo con cadmio. La pregunta es, ¿cuál será el número de oxidación del cadmio en ese compuesto? Entonces lo miramos así. Recuerden que también el número de oxidación pues nos va a definir también las propiedades de los compuestos. No es lo mismo tener hierro 2 que hierro 3. Por eso es importante definirlo, tenerlo en cuenta. ¿Cuál será el número de oxidación del cadmio en este compuesto? Ok, Alejandra dice, bueno, Alejandra no, vamos a decirle Laura. Laura dice más 2 y Luis dice más 2 también, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí en, que me lo preguntó el día viernes Luis, ¿qué significa en cuando nosotros lo ponemos en estas fórmulas químicas? ¿Qué significa en?
Pero esta es la etilendiamina. ¿Listo? Etilendiamina. Es como si fuera un etano con dos grupos NH2, cada uno sobre un carbono diferente, ¿cierto? La etilendiamina es un ligante bidentado, pero es una molécula neutra, o sea que su número o la carga que tiene esta molécula pues será cero. La del cloro, como ion cloruro, será -1, ¿cierto? Fíjense que esto no es un ion complejo, sería un compuesto de coordinación. ¿Por qué? Porque la carga de esta vaina es cero. ¿Por qué sé que es cero? Porque no hay nada aquí afuera. Esto es una molécula neutra. Y entonces, si el cloro es -1, pues el cadmio, para compensar las cargas, tendrá que ser +2, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en este segundo compuesto, esta es la bipiridina. Entonces, Deina dice que debe ser +2 el número de oxidación del mercurio. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿O +2 también? I don't know. Luis dice +2. Entonces, aquí la bipiridina también es un ligante bidentado, ¿cierto? La carga que tiene la bipiridina es 0, ion bromuro -1. Que significa que el mercurio estaría trabajando con +2, ¿cierto? ¿Cuál sería el número de oxidación del cobalto aquí en este compuesto? Aquí el cobalto con cuánto trabajará. Luis dice que +3, Marian dice que +3. ¿Alguna otra opinión por ahí? Bueno, entonces esto que está dentro del corchete cuadrado sería un ion complejo, ¿cierto? Tenemos aquí un ion nitrato que compensaría la carga de ese ion complejo en ese compuesto. Recordemos que siempre el ion nitrato será -1, o sea que todo el ion complejo debe tener carga +1, ¿cierto? Y si es +1, es porque el cloro es -1, primero que todo. La ortofenantralina es un ligante evidentado, es una molécula neutra, o sea, es cero. Y entonces para que me dé +1, el guión complejo, pues el cobalto debe trabajar con el número de oxidación +3. Listo, muy bien. Pero si yo les pregunto, ¿qué geometría debería tener ese guión complejo? ¿Qué me dirían? Luis dice bipiramidal. Necesito que participen más, muchachos. Yo sé que ya están cansados, aburridos de esta vaina, pero son silencios incómodos. Valeria dice tetraédrica. Tetraédrica, dice Deina también. Ya tenemos dos opciones, por lo menos, de tres personas, de las 22. Alejo dice tetraedro también. Vamos dos. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Atala dice cuadrado planar. Deina cambió. Entonces, ¿qué geometría creeríamos nosotros que tiene este compuesto de acá? ¿Cuál sería el número de coordinación? Pues el número de oxidación ya lo dijimos. El número de oxidación es +3, ¿cierto? Pero ¿cuál sería su número de coordinación? Entonces hay que ver, el ion cloruro es un ligante monodentado. ¿Qué significa? Que le pega una sola mordida, que se enlaza una sola vez, ¿cierto? O sea que estos dos cloros de aquí ocuparían dos posiciones en la esfera de coordinación que tendría el cobalto aquí. Entonces vamos dos. Aquí tengo la ortofenantrolina. La ortofenantrolina es un ligante bidentado, ¿cierto? Bidentado.
ortofenantrolina, ¿cierto? Y entonces, si tengo la ortofenantrolina y es un ligante evidentado, quiere decir que cada ortofenantrolina se une en 2 puntos al cobalto, ¿cierto? O sea que una se une en 2 puntos y como son dos, pues la otra también se une en 2 puntos. Entonces, fíjense, ¿cuántos enlaces estaría formando el cobalto en este compuesto de coordinación? Si ustedes miran ahí, estaría formando 6, ¿cierto? Y entonces 6 no puede ser ni bipiramidal, ni tetraédrico, ni cuadrado planar. Si tengo 6, ¿qué significa? Que si tengo 6, pues la geometría más probable es que es alrededor de ese cobalto. Vean que aquí tengo el cobalto más 3, curiosamente. Sería un octaedro. Entonces el ion complejo debería tener una geometría octaédrica. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el número de oxidación del cerio en este compuesto? Luis y Laura dicen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A ver, le pongo la imagen de nuevo del EDTA. Veanlo aquí. Aquí está el EDTA. Entonces, si ustedes se fijan, el EDTA es, en este caso como ligante, no es una molécula neutra. Es un ion que tiene carga -4, porque es un ligante hexadentado, o sea que estos grupos carboxilo que están aquí, porque es un ácido, ¿cierto? Están desprotonados, o sea el ETA tiene carga -4. Y si tiene carga -4, significa que aquí el cerio tiene carga +4. ¿Listo? Y entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? ¿Cuál sería el número de coordinación del cerio en ese compuesto? Entonces, Atala dice que 6. Marian dice 6. Valeria dice 6. Entonces, el número de coordinación de esto es 6. Muy bien, porque es un hexacoordinado. Entonces, ¿qué geometría esperaríamos que tuvieran los enlaces covalentes coordinados entre el cerio y el ETA? Pues también una geometría octaédrica. ¿Sí ven? Aquí, número de coordinación 6, lo más común. Para aquí los de arriba, que nosotros no lo hicimos. Este ocupa 2 posiciones, etilendiamina ocupa otros 2. O sea que aquí tenemos número de coordinación 4. Y si se fijan aquí, acá también es el número de coordinación 4. Entonces fíjense que por ahora son los más comunes, 6 y 4. Inclusive aquí también, aquí es más fácil. El cadmio, el número de coordinación, pues será 4, porque el cloro es un ligante monodentado. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, cambiémosle un poquito. ¿Cuál será? No, porque el sodio está fuera de la esfera de coordinación, es un ion que compensa la carga. Es como este ion nitrato que está aquí. O sea, lo único que interesa o nos interesa por ahora es esto que está dentro de la esfera de coordinación. Lo otro son por interacciones iónicas, de diferencias de cargas entre iones. Sí, así como puedo tener iones negativos afuera, pues puedo tener iones positivos. ¿Vale? Bueno, aquí, en el caso del zinc, ¿cuál es el número de oxidación del zinc en ese compuesto? Carol, muy bien, +2. Luis, +2, muy bien. +2, María, perfecto. Igual, el único número de oxidación que tiene el zinc es +2, o sea que no hay pierde, tiene que ser +2. ¿Cuál será su número de coordinación? Entonces, Marian dice 4, Luis 4, Laura 4, Valentina 4, 4, 4, Valeria 4. Listo, la etilendiamina es bidentado, ocupa 2 posiciones, número de coordinación 4. ¿Qué esperaríamos? Que tuviera geometría o tetraédrica,
en este caso es el que tiene tetraédrico, o que fuera cuadrado planar. ¿Listo? Después miraremos cómo definimos eso. Pero pueden hacer las dos opciones. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, este de aquí arriba. ¿Cuál será el número de oxidación del molibdeno en ese compuesto? Entonces, Luis dice más 6. Ok, más 6. Laura dice más 6. Alejo dice más 6 y Luis dice más 8. Alejo cambió, más 8. ¿Quién tiene otra opinión por ahí? ¿O refuerzan alguna de las dos ideas? Hay dos ideas en el ambiente, más 6 o más 8. Laura dice más 6. Laura Valentina. Ana María Carmona dice más 6. Alejo cambió, más 4. O sea que hay otra opción. Carol apoya a Alejo. It's in love with Alejo. O sea, más 4. Lo apoya, 100%. Entonces miremos. Vamos a ver. Esto que está aquí, obviamente es oxígeno, ¿cierto? Y entonces el oxígeno, aquí como ligante, se llama oxo. Pero realmente lo que está presente ahí es el ion óxido, ¿vale? O sea que ahí el oxígeno está trabajando con -2. O sea que aquí el oxígeno sería -2, ¿vale? En el caso del cloro, pues el cloro, el cloruro estaría trabajando con -1. Y si ustedes se fijan, la suma de cargas negativas, ¿cierto? ¿Cuánto me da la suma de cargas negativas? Me da -2 y -1 por 4, -4, -2, -6. Y entonces, fíjense que aquí hay un ion, como preguntaba ahorita Luis, que está fuera de la esfera de coordinación. Es para balancear la carga de ese ion complejo. Y si el potasio es un metal alcalino, significa que siempre trabajará con número de oxidación +1, ¿cierto? O sea que el total de cargas positivas tendría que ser +2. O sea que el ion complejo debería tener carga -2. Si esta suma nos da -6 y el ion complejo debe tener carga -2, significa que el molibdeno debe tener número de oxidación +4, ¿cierto? Y de esa manera pues se compensan las cargas. +4 del molibdeno, -2 del ion óxido, -1 del cloruro, +1 de los iones potasio que están por fuera. ¿Listo? Entonces +4. ¿Cuál sería el número de coordinación del molibdeno en ese compuesto? Marian dice que 5 con un signo de pregunta. Ok. Alejo dice que 5 también. Pues tiene 5 porque el oxígeno, pues si es el ion óxido, claramente será un ligante monodentado. No tiene más posibilidades de formar enlaces, porque solamente está formado de un solo átomo. O sea que el número de coordinación en este caso sería 5. O sea que una simetría probable, ¿cuál sería? Bipiramidal trigonal, ¿cierto? Cuando tengo 5 dominios, recuerden eso de la repulsión. En este caso, Profe, cuando tengo 5 ligantes. Señor, una pregunta. señor, ¿Hay algún elemento que pueda ser más de monodentado? ¿Alguno de los elementos de la tabla periódica? ninguno, ¿No? ninguno. No, Ah, no, vale. no, no, Gracias. porque como les decía la vez pasada, o sea, quedan impedidos por la forma, porque pues los enlaces covalentes tienen direcciones. Entonces, si algo se une por aquí, pues ya no se puede unir por acá, ¿cierto? Mm. O sea, ya no puede cubrir otro punto de coordinación, entonces no lo puede hacer. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a hacer el último de por aquí o el último par de ejemplitos. Miremos uno que los pueda medio confundir tal vez. Este de acá.
¿Cuál es el número de oxidación del cobalto en ese compuesto? Entonces Alejo dice más 2. Laura Alejandra dice más 4. Marian dice más 2. Carol dice más 2. Más 2. Vanessa, Valeria, más 2. Entonces vamos a mirar. El amoníaco no tiene carga, Sara más 2, ¿cierto? 0. Esto que está por aquí es el ion oxalato. O sea que viene el ácido oxálico, que es un ácido dicarboxílico de 2 átomos de carbono nada más. O sea, son 2 grupos carboxilo pegados. En este caso, pues si es el oxalato, es un ligante bidentado, cubre 2 posiciones y tiene carga -2, ¿cierto? O sea que si el amoníaco no tiene carga, el oxalato -2, quiere decir que el cobalto debe estar trabajando con número de oxidación +2. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Y cuál sería el número de coordinación del cobalto en este compuesto? Alejo dice 5, Carol dice 6. Valeria dice 6. Listo. Entonces el número de coordinación de este compuesto es 6, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el ion oxalato es un bidentado. Entonces cubrimos 2 posiciones con este y cubrimos otras 4 con los amoníacos. Es decir, número de coordinación 6. Entonces lo más probable es que tenga una geometría, este compuesto de coordinación octaédrica. ¿Listo? Y este último, para acabar, esta partecita. ¿Cuál sería el número de oxidación del vanadio? Luis dice más 3. Vanessa dice más 3. Mariana dice más 3. Valentina dice más 3. Perfecto, en más 3. ¿Cierto? Porque el agua no tiene carga. Este es el ion tiocianato. Es un ion que tiene carga -1. Y hay 2. O sea que la suma de cargas da -2. Y como esto es un ion complejo positivo, pues el vanadio, para que dé +1, tendrá que ser más 3. ¿Cuál será el número de coordinación del vanadio? El tiocianato también es un ligante monodentado, solamente que es un ligante ambidentado. Recuerden que un ligante ambidentado es aquel ligante que es mono, pero tiene 2 puntos para coordinarse. Se puede unir o por el azufre o se puede unir por el nitrógeno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los isómeros de enlace de los compuestos de coordinación. Pero en este caso el vanadio tendría número de coordinación 6, o sea, una geometría probable octaédrica, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O más o menos bien? Alejo dice, estamos bien. Le hace con el acento. Nicolás, bien, profe, listo. Entonces voy a continuar aquí. Cualquier cosa, no se les olvide preguntar. Entonces ya como que más o menos podemos identificar el número de oxidación y el número de coordinación de los elementos que forman compuestos de coordinación. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo los podemos nombrar. Hay diferentes maneras de nombrarlo. Digamos que la más común es nombrarlos a través de la nomenclatura stock. Ustedes se acordarán de esa vaina. O otro tipo de nomenclatura menos conocido, pero que también se utiliza, es la nomenclatura Evan-Bassett. Esa se las voy a decir ahorita. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura stock.
Entonces, para poder nombrar un compuesto de este tipo, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Listo? Entonces, todas las especies, primera regla, todas las especies que no sean iónicas, el nombre del compuesto debe escribirse en una sola palabra. Es decir, por ejemplo, vean, este de acá no es iónico. ¿Por qué? Porque fíjense que no tiene carga, es una molécula neutra. ¿Sí? No está formada de iones, solamente de esto, que es una estructura compleja. Esa es una especie no iónica. O sea que el nombre de este compuesto se debe dar en una sola palabra, todo pegado. En cambio, los que son especies iónicas se escriben con 3 palabras. ¿Cómo se escriben? Como si estuviéramos nombrando un compuesto iónico normal. Ejemplo, si ustedes ponen NaCl, ustedes llaman cloruro de sodio, ¿sí? Vean, 1, 2, 3 palabras. Primero nombran el anión y luego nombran el catión. Entonces aquí, ¿cuáles son especies iónicas? Por ejemplo, este, ¿sí? Vean, tienen un catión, tienen un anión, o sea que el nombre del compuesto se debe dar en 3 palabras. Nombro primero el ion complejo y luego digo de y luego nombro el catión, potasio. ¿Listo? O acá, primero nombro el anión, nitrato, nitrato de, y luego nombro el ion complejo. ¿Listo? Entonces, las moléculas que son neutras y que son compuestos de coordinación, una sola palabra. Los que son iónicos, tengo que escribir el nombre en 3 palabras. ¿Listo? Primera diferencia. Que tengan en cuenta. Luego, segunda regla. El átomo o ion central, ¿cierto? Debe llevar su nombre seguido de qué, como estamos en la nomenclatura de stock, recuerden que aquí en la nomenclatura de stock nosotros utilizamos números romanos entre paréntesis para definir qué, el número de oxidación del elemento. Entonces, como estábamos haciendo ahorita de identificar el número de oxidación, quiere decir que este ion complejo que está aquí, el ejemplo, el último que hicimos, aquí el vanadio es +3, o sea que el nombre debe terminar en vanadio y ahí pegadito, sin dejar espacio, el 3 en números romanos. ¿Listo? Así como si estuviéramos nombrando en stock. Exactamente la misma vaina. ¿Listo? En este caso, nosotros lo vamos a nombrar así siempre y cuando el metal que esté presente en ese compuesto de coordinación pertenezca al catión. O sea que el guión complejo que tengamos en el compuesto, o si es una molécula neutra, pues entonces nosotros vamos a nombrarlo tal cual como se llama el elemento, seguido de su número de oxidación en números romanos. Cuando es neutro o es el catión. Pero cuando el metal, el ion complejo, es el anión, entonces el metal nosotros debemos cambiarle la terminación que tenga, ya sea O, I, O, N o eso, cualquiera, por la terminación ato. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, voy a borrar aquí de nuevo. Supongamos que quisiéramos nombrar este compuesto que está aquí. Fíjense que aquí tenemos el anión, que es el nitrato. Aquí tenemos el catión, que es todo el ion complejo. Como el cobalto está en el ion positivo, quiere decir que al final yo lo debo nombrar cobalto 3. ¿Listo? Cobalto 3. Pero por ejemplo, ¿cuál de estos de aquí? Ah, aquí, el otro, que tiene cobalto. Fíjense aquí que el cobalto ya no hace parte del catión. Si ustedes miran bien, el catión aquí es el potasio. El cobalto hace parte de un ion complejo que es el anión de la molécula. Entonces, cuando se llame el anión, pues ya no lo vamos a nombrar cobalto, sino que lo vamos a nombrar cobaltato. Debemos cambiarle la terminación, la que sea que tenga el metal, y ponerle el ato. Y luego, pues continuamos con el número de oxidación. Entonces, en este caso, aquí el cobalto también está trabajando con +3. Entonces, vean la diferencia. Si el metal que forma el complejo está en el catión o está en una molécula neutra, como aquí, yo la voy a nombrar igual,
cobalto, níquel, cadmio, mercurio. ¿Listo? Y es seguido el número de oxidación en números romanos. Pero si el metal hace parte del anión, quiere decir que al final del nombre del metal debo poner el sufijo ato. Y luego, normal, el número de oxidación de ese metal en números romanos y entre paréntesis. ¿Listo? Eso es lo que dice la segunda regla. ¿Vale? Si es el átomo central en un catión en un metal, el nombre normal, si es el anión, debe terminar en ato. Cobaltato, cromato, tungstato. Hay algunos elementos que vienen, sus símbolos y nombres vienen derivados ya sea del latín o de otras lenguas. Entonces, por ejemplo, el hierro, ya lo deben saber desde química general, no se dice hierrato, hierroso, hierrico, ¿cierto? Sino ferrato en este caso, ¿vale? La plata, argentato. El cobre no se dice cobrato, se dice cuprato porque también viene derivado del latín. El oro, aurato. Y en el caso del níquel, vean, el níquel, para poderlo nombrar de esta manera, nosotros lo vamos a nombrar como nicolato. ¿Listo? ¿Por qué no le ponemos niquelato? Porque el niquelato en química, este quelato se parece a los quelatos que yo les dije la vez pasada, que formaban los complejos con ligantes que eran polidentados, los quelatos. Entonces, para que no tengamos problemas en ese tipo de nomenclatura, en vez de decirle niquelato, vamos a decirle nicolato, solamente al níquel. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero solamente llevarán estas terminaciones cuando el metal haga parte del anión. ¿Listo? Sí, señora. Porque en los dos compuestos el cobalto estaba trabajando con +3. Aquí era +3 y aquí también. ¿Sí? Solamente que aquí hace parte del catión y aquí hace parte del anión. Por ser parte del anión, debo ponerle ato en el nombre. ¿Listo? Tercera regla. Entonces, los ligantes, nosotros los vamos a poner, todos los ligantes, los que hagan parte del compuesto de coordinación o del ion complejo, como prefijos del nombre del metal. ¿Listo? Y entonces, si yo tengo un ligante neutro, por ejemplo, yo voy a poner en el nombre del compuesto el mismo nombre de la molécula, pero voy a terminarle la terminación que tenga, que lo más probable es que sea A por una O. ¿Sí? Siempre les voy a poner O a las moléculas neutras, ¿vale? Hay algunas de esos ligantes neutros que tienen un nombre tradicional y se deben nombrar con un nombre tradicional. Es decir, si mi complejo es agua, el nombre como ligante del agua siempre debe ser acuo. Del amoníaco siempre será amino y del monóxido de carbono, que también actúa como ligante, lo vamos a nombrar carbonilo. Digamos que esta es una de las principales excepciones en donde vamos a utilizar el nombre tradicional. ¿Listo? El nombre común que tienen esos ligantes. Agua, acuo, amoníaco, amino, monóxido de carbono, carbonilo. Por ejemplo, vean que la piridina está por aquí abajo. La piridina es un ligante neutro, ¿cierto? Vean, cumple con esto. Es un ligante neutro. Si yo lo quiero nombrar como ligante, le voy a poner el mismo nombre, pero le voy a cambiar la terminación. O sea que si era piridina, pues ahora como ligante se va a llamar piridino. Si se llama etilendiamina, como ligante se va a llamar etilendiamino. Fíjense que estoy cambiando la letra A que tiene al final por la letra O. Así se deben nombrar como ligantes, los que son neutros. ¿Listo? Ah, bueno, el oxo también es un nombre común. El oxo y el NO que es nitrosilo. Es que tengo ahorita una tabla más grande para que los podamos ver. ¿Listo? Pero sí, Carol, tienes razón. Oxo. Pero ¿qué pasa si yo tengo ligantes que tienen carga negativa? Recuerden que los ligantes tienen que ser moléculas neutras o aniones, no pueden ser cationes. Entonces, en el caso de ligantes negativos, yo voy a cambiar la partícula uro o ido que tenga ese ligante negativo y lo voy a cambiar por O. Ejemplo. Entonces, vean, bromuro.
Si yo pongo bromuro, fíjense qué pasa. Como ligante ya no se va a llamar bromuro, se va a llamar bromo. ¿Por qué? Porque esta terminación uro la voy a cambiar por la palabra o. Entonces, como ligante simplemente se llama bromo. ¿Listo? Fíjense en el caso del cianuro. Cianuro termina en uro, pero como ligante, ¿cómo lo vamos a nombrar? Ciano. ¿Listo? Vean, estoy cambiando esta terminación por o. ¿Vale? Fíjense aquí en el caso del hidróxido. Tengo terminación ido. ¿Qué va a hacer con el ido? Va a poner o. Entonces fíjate que aquí Carol aplica lo mismo del otso. Ido lo cambio por o, porque es un ligante negativo. Todos los ligantes cuyo nombre terminen en ato o en ito se van a dejar exactamente igual. ¿Listo? Entonces vean, oxalato, carbonato, nitrato, todos deben nombrar de la misma manera. Solamente para los ligantes que son negativos y terminen así, los vamos a poner con terminación O. Los que terminen en ato y en ito los vamos a dejar exactamente iguales. ¿Listo? Cuarta regla. Tranquilos que ya los vamos a aplicar en nombres como tal. Cuarta regla. Los ligantes en el nombre del compuesto se deben poner en orden alfabético. Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos, no, miremos los ejemplos que tenemos aquí, atrás, para no suponer nada. Por ejemplo, aquí, fíjense que los dos ligantes, ¿cuáles son? Yo tengo amoníaco y tengo ion bromuro. ¿Listo? El amoníaco como ligante debe nombrar amino. ¿Listo? Y este bromuro como ligante se debe nombrar bromo. Y entonces, cuando yo empiece a dar el nombre de este compuesto, el primer ligante que voy a nombrar es el amino y luego sigue el bromo. ¿Por qué? Porque es por orden alfabético. Primero va la A y luego va la B, ¿cierto? Lo mismo pasaría aquí. Etilendiamino, aquí lo mismo. Acuo, bromo. Aquí iría primero el amino y luego el oxalato, ¿cierto? Aquí iría primero el acuo y luego el tiocianato, ¿vale? Siempre en orden alfabético. Ahora, quinta regla. Si hay varios ligantes que sean del mismo tipo, se usan prefijos griegos para indicar la cantidad que nosotros tenemos de esos ligantes. Es decir, fíjense que aquí yo tengo ligante cloro y está dos veces. O sea que cuando yo lo quiera nombrar, tendré que nombrarlo dicloro como ligante. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí. Tengo aquí el amoníaco 4 veces. O sea que el prefijo griego para indicar cantidad, que sean 4, es el tetra. O sea que cuando yo lo quiera nombrar, tendrá que ser tetraamino. Vean que no hay problema que pongamos dos letras a seguidas. Tetraamino, así lo debería nombrar. ¿Cómo se debería nombrar? Con el prefijo tri. ¿Cómo se debería nombrar? Con el prefijo hexa. ¿Cómo se debería nombrar? Con el prefijo penta. ¿Listo? Entonces, también recuerden por allá la nomenclatura de química general. Voy a utilizar prefijos griegos de cantidad para decir cuántas veces está cada uno de esos ligantes en la molécula. Y la sexta regla que vamos a tener en cuenta es que si nosotros tenemos varios ligantes y esos ligantes ya tienen prefijos numéricos, es decir, la etilendiamina, fíjense que etilendiamina puede funcionar como ligante, etilendiamino, pero fíjense que en el nombre del ligante ya lleva el prefijo di, ya lo lleva. Entonces, cuando yo tenga ese tipo de ligantes en donde ya se utilicen prefijos griegos en el nombre como tal del ligante o que sean polisilábicos, que tengan muchas sílabas, tiocianato, oxalato, bipiridino, que sean polisilábicos, yo puedo, es una opción en este caso, yo puedo usar en vez de utilizar los prefijos griegos de cantidad
normales, utilizo estos otros prefijos. Para indicar que hay 2, bis. Para indicar que hay 3, tris. Para indicar que hay 4, tetraquis, pentaquis, hexaquis, heptaquis. ¿Listo? Voy a utilizar esos otros prefijos, ¿vale? Ahora, contestando la pregunta de Deina y de Marian. Entonces aquí se parece mucho a la química orgánica. Entonces, cuando ustedes quieren nombrar un compuesto orgánico, los prefijos que me indican cantidad no se alfabetizan. Lo que se alfabetiza es el nombre del ligante. El prefijo de cantidad no se alfabetiza. Entonces, si yo tengo tetraamino, pues lo que yo debo alfabetizar es el amino, no el tetra. ¿Me hago entender? O sea que los prefijos griegos no se alfabetizan. ¿Listo? Solamente se alfabetizan de acuerdo al nombre que tiene el ligante. ¿Listo? La última regla simplemente es que si yo tengo ligantes que ya tienen prefijos griegos de cantidad, ejemplo, etilendiamina, ¿cierto? Yo no voy a poner el prefijo di antes, si es que hay dos, ¿no? Ahora utilizo el prefijo bis. Simplemente cuando tengo ligantes que ya tienen los prefijos o que son polisilábicos. Vean que la etilendiamina ya tiene un prefijo griego de cantidad que es el di acá. Por eso es que si, por ejemplo, tuviéramos un compuesto que tuviera dos ligantes etilendiamino, yo no lo voy a nombrar dietilendiamino, sino que lo voy a nombrar bis-etilendiamino. ¿Por qué? Porque ya el di ya lo contiene en el nombre. Entonces aquí se trata de evitar repetir ese tipo de cosas. Entonces ya no se utiliza el di, sino que vamos a utilizar el bis, simplemente para indicar la cantidad. Creo que queda más claro si hacemos algunos ejemplos, ¿cierto? Queda como más fácil de ver. Esta tabla que está por acá es una tablita que les permite ver cuáles son los ligantes comunes que podemos encontrar en los nombres. Fíjense que aquí inclusive están las fórmulas químicas de esos compuestos. Y para que tengan en cuenta también acá, ya ahorita hacemos los ejemplos, Deina. Con los ejemplos es más fácil. Ah, bueno, pues mira este. Isotiocianato, polisilábico. Entonces yo podría usar, en vez de poner bi de di, tri, tetra, podría utilizar bis, tris, tetraquis para indicar la cantidad que hay. ¿Sí? En este caso, fíjense, estos de acá son ligantes ambidentados. Y entonces esos ligantes ambidentados van a recibir diferente nombre dependiendo de cómo estén unidos al metal en cuestión. Ejemplo, lo que les decía hace un rato, tiocianato si se une por el azufre, isotiocianato si se une por el nitrógeno. El ion cianato si se une por el oxígeno, isocianato si se une por el nitrógeno. El cianuro aquí, el ciano si se une por el carbono, que es lo más probable, isociano que se une por el nitrógeno, menos probable, pero puede que tengamos complejos así. El CNO, que es un ion inestable de este, muy parecido al ion cianato, que se llama el ion fulminato, si se une por el oxígeno, y en el caso de esto, pues ya no se ve como ligante, sino que se ven los compuestos orgánicos. Y este último que sí es muy común y que es interesante ver por ahí, es este ligante ambidentado que se llamará nitro si se une por el nitrógeno y se llamará nitrito si se une por el oxígeno. ¿Cómo sabemos por dónde se une? Depende de la nomenclatura en la que tengamos nosotros y de la fórmula como esté expresada. Ahí no podemos identificar por cuál de los dos elementos se une para poderlo nombrar. Entonces vamos directamente a los ejemplos para ver si quedan un poco más claras estas reglas que están por aquí. Y ahorita nos devolvemos para mirar la tabla de ligantes y así sabemos qué ligante es, cómo lo debemos nombrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a nombrar este primer compuesto que está aquí, el primerito. Voy a hacer yo primero los ejemplos y ustedes me ayudan ahorita con los demás. ¿Listo?
Entonces, fíjense que este es un compuesto neutro en donde tenemos un ion cloruro aquí afuera de la esfera de coordinación. Está afuera, ¿cierto? Quiere decir que voy a tener acá un ion complejo positivo, que sería el catión, ¿cierto? Y el ion cloruro, que sería el anión de ese compuesto. Entonces, primera regla. Las especies iónicas se escriben con 3 palabras. Anión seguido de D y luego el catión. En este caso, pues mi anión, ¿cómo se llama? Mi anión es cloruro, ¿cierto? Cloruro. Ese es mi anión, que está por aquí. Cloruro. Primera palabra. Segunda palabra, D. Y la tercera, pues voy a nombrar mi ion complejo, ¿cierto? Y entonces, fíjense que como ligantes, tengo la molécula de agua y tengo el cloro. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál sería el primer ligante que debería nombrar yo en el compuesto? Yo me devuelvo y vean, debo nombrarlos de acuerdo a su orden alfabético. Los prefijos de cantidad no se alfabetizan. Entonces, primero va acuo, que es el nombre del agua como ligante. Entonces, aquí sería cloruro de. ¿Cuántas veces está el agua en esa molécula? 4 veces. ¿Cuál es el prefijo de 4? Tetra. ¿Tetra qué? Acuo. Y luego, sigue el cloro. ¿Cuántas veces está el cloro? 2. Entonces el prefijo es 2. Es di, perdón. Di, el cloruro como ligante se debe nombrar cloro. Entonces vean, todo pegado, porque son 3 palabras. Tetraacuo dicloro. Y luego, ¿qué elemento central tenemos? Cromo. Aquí yo lo debo nombrar cromo, ¿por qué? Porque hace parte del catión. ¿Cuándo debe llevar la terminación ato? Cuando sea parte del anión, ¿cierto? Tetraacuo diclorocromo. Y entonces el número de oxidación del cromo en este compuesto tiene que ser más 3. ¿Listo? ¿Por qué más 3? Porque de esa manera más 3 menos 2 que está aquí adentro me da un ion complejo con carga más 1 y menos 1 del cloruro, entonces queda compensada la carga. Entonces aquí pegadito, sin dejar espacio, el número 3 en romano. Entonces este primer compuesto se va a llamar cloruro de tetraacuo diclorocromo 3. Ese sería el nombre. Vamos a nombrar este segundito para ir siguiendo las reglitas. Primero, yo tengo aquí potasio, que es mi ion positivo, ¿sí o no? O sea que todo el ion complejo que lo que tengo dentro de los corchetes cuadrados sería mi anión, la parte negativa de la molécula, el anión. Entonces fíjense que el ion complejo ahora es el anión. Entonces miren el nombre. Primero va el anión, siempre. Entonces el anión lo debo nombrar así. Tetra. ¿Por qué tetra? Porque aquí hay 4, ¿cierto? ¿4 qué? Tetraciano, porque es el ion cianuro, el uro cambia por O. Tetraciano, y están unidos ¿a quién? Al níquel. Y el níquel hace parte del anión. Entonces fíjense que aquí viene la regla que les dije hace un ratico. El níquel en el anión se debe nombrar nicolato. Entonces aquí lo vamos a nombrar. Tetraciano, nicolato. ¿Cuál es el número de oxidación del níquel en ese compuesto? Si ustedes miran bien, aquí el potasio es más 1, ¿cierto? O sea que más 1 por 4, más 4, la parte positiva. Para que esto me dé 0, pues el ion neutro tiene que ser, el ion complejo tiene que ser menos 4, ¿cierto? Y los iones cianuro tienen carga menos 4, menos 1, o sea que en total me da menos 4, o sea que el níquel está trabajando con ¿cuánto? Con 0. O sea que el nombre del compuesto será tetracianonicolato. Y para especificar que es el número de oxidación 0, aquí lo que vamos a poner es un 0. Y ya. Tetracianonicolato, entre paréntesis 0, ¿vale? ¿De qué? Vean, primero nombré el anión y luego de potasio. Y ese sería el nombre de este compuesto de coordinación. ¿Listo?
Vamos a nombrar, por ejemplo, este. Ese de ahí, ¿cómo lo deberíamos nombrar? Esto que está aquí, C5H5N, es un ligante que es esto. Vean, solamente uno. Esto de aquí es C5H5N. Y entonces eso se llama piridina. Esa es la piridina. Es que no la puse aquí, pero vean que aquí está como ligante. Vean, C5H5N es la piridina. Es esta vaina de aquí. Es el ligante monodentado. No, no sería tetrapotasio, Luis. Porque esos prefijos es solamente para indicar la cantidad de los ligantes. Pero en la nomenclatura de Stock, cuando uno nombra un compuesto iónico, uno no dice cloruro de monosodio o no dice sulfuro de dihierro 3. No, porque estaríamos mezclando dos tipos de nomenclatura. Aquí lo único es que los prefijos se indican es o se usan es para indicar el número de ligantes, pero el resto de la estructura del nombre es una estructura Stock. Entonces ahí no iría el tetrapotasio. Este de aquí, piridina. Este de aquí, monóxido de carbono. ¿Cómo se debe nombrar el monóxido de carbono? Carbonilo. Así como acuo, el agua, y amino, el amoníaco. Carbonilo. Entonces, ¿quién va primero? El carbonilo, ¿cierto? Y entonces, como es un compuesto de coordinación neutro, porque no está formado por iones afuera, porque todo es un compuesto de coordinación, el nombre debe escribirse en una sola palabra. Entonces sería tricarbonilo. Y aquí, piridina. La piridina podríamos nombrarla. Ustedes quieren este tipo de ligantes acá, utilizando el tri o utilizando el tris también. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. Está tres veces, entonces otra manera de indicar la cantidad es tris. Cuando tengamos ligantes así. Y en este caso, vean, estoy encerrando entre paréntesis que tris corresponde a qué? A este, piridina. Si fuera bipiridina, pues sería mucho mejor. O el etilendiamino, pues podemos utilizar estos prefijos que están aquí. Trispiridina, pero aquí le debo cambiar la A por O, piridino. Y el elemento metálico, ahí es molibdeno. Molibdeno, ¿con qué número de oxidación? Ahí el número de oxidación del molibdeno sería 0, porque la piridina no tiene carga y el monóxido de carbono tampoco tiene carga. O sería un compuesto de coordinación en donde el molibdeno trabaja con número de oxidación 0. Y vean, todo en una sola palabra. Por ejemplo, este. Estoy como sin aire hoy, perdón. Estoy como en la mala. Nitrato. Nitrato de, ¿cierto? De todo lo que está dentro. Y entonces en este caso, este ligante que está aquí es la ortofenantrolina. O sea, esta que está por aquí. Es un ligante bidentado. Uy, lo puse ortofenantrolina. Me toca corregir eso. Lo puse mal. Hasta ahorita me doy cuenta. O sea que en el nombre, pues primero iría, obviamente, el ligante cloruro y luego iría este ligante, ¿cierto? En orden alfabético. Entonces sería nitrato de dicloro, luego ortofenantrolina es una cosa que tiene muchas sílabas. Entonces podríamos utilizar lo que dice la regla número 3, regla número 6, perdón, en vez para utilizar en vez de el di, podemos utilizar el bis, que me indica que está dos veces. Entonces sería dicloro, bis, y aquí voy a poner orto, fenantrolino, porque ese es el nombre del ligante, con el terminado en O, ortofenantrolino,
Y luego el nombre del elemento, que está ahí, cobalto. Es dicloro, bis, abro paréntesis, ortofenantrolino, cobalto. ¿Qué cobalto? El cobalto sería +3, ¿cierto? Porque tenemos dos cloros aquí. Compensar la carga, todo esto debe ser +1. ¿Por qué? Porque el nitrato está por fuera, o sea que el cobalto trabaja con +3. Entonces, el nitrato, primera palabra, D, segunda palabra, todo esto en una sola palabra, diclorobis, ortofenantrolino, cobalto 3. Ese vendría siendo el número romano es de la carga o del número de oxidación que tiene el cobalto en este compuesto. Entonces aquí el cobalto está trabajando con +3. Aquí el molibdeno está trabajando con 0. Aquí el níquel está trabajando con 0 también. Y aquí el cromo está trabajando con +3. Fíjate que por eso ponemos el número romanos ahí, la carga con la que está trabajando el metal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No se ve? Ah, profe, ya veo que escribir no es lo mío. Es que en esa vaina como que ahí dice dicloro y luego bis, ¿no? Sí, señor. Ah, que está un poquito pegado. Pero, profe, no se supone, es que me confundí otra vez. Señor. Para los compuestos complejos, así como el orto, bueno, esa vaina, Sí. el keofen, ese no se supone que iría, o sea, tú lo tomas a partir del bis o de la F, digamos, en este caso, porque el orto es una posición. Sí, es la posición, pero es en la que viene precisamente el nombre del ligante. Entonces Entonces, si sería yo tengo a partir de ligantes, la F. si yo tengo esos ligantes orgánicos, si yo tengo estos ligantes orgánicos, yo lo debo nombrar con el orto, con el para o con el meta. O sea, eso se alfabetiza. Lo que no se alfabetiza son los prefijos de cantidad. Eso no. Ah, O listo, sea, el profe. nombre es ortofenantrolina, o sea que yo lo debo alfabetizar desde la O. Ah, ya, listo, ¿Sí? listo. Sí, mejor. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, se ve como largo. Pero pues esto es como nombrar los compuestos de química general, es lo mismo. Bueno, si no tienen preguntas, entonces yo sí las voy a hacer. Y entonces, esta es la nomenclatura stock para nombrar los compuestos, que es la más común. ¿Listo? Yo puedo utilizar otro tipo de nomenclatura que es la nomenclatura Evans-Bassett. La Evans-Bassett también se utiliza para nombrar estos compuestos de coordinación y tiene una superventajota que solamente tiene un cambio con respecto a estos nombres que acabamos de hacer aquí. Y es que en vez de poner el número de oxidación del elemento metálico en números romanos, lo que nosotros vamos a poner es la carga que tiene el ion complejo del compuesto de coordinación en números arábigos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el primer compuesto que nombramos aquí, fíjense que era el cloruro de tetraacuodiclorocromo 3. Ese sería el nombre stock, ¿vale? Pero si yo quisiera nombrarlo con nomenclatura Evans-Bassett, lo que voy a cambiar es lo siguiente. Voy a borrar aquí un poquitico para escribirlo aquí abajito. Y entonces lo vamos a seguir nombrando cloruro, o sea, lo mismo. Cloruro de tetra, lo mismo. Tetra, acuo, escribir con el camino del mamona. Dicloro, cromo. Fíjense que lo nombré igualito. No tiene pierde. Pero entonces, en vez de poner el número 3 en romano, lo que va a poner la carga de ese ion complejo. Entonces vean que el ion complejo es el cation, en este caso. Y si ustedes miran la carga que tiene ese cation, si yo la quiero compensar con el cloro que está afuera, pues la carga del ion complejo es +1.
¿cierto? Es decir, que aquí en el nombre voy a poner +1. Y lo que estoy queriendo decir es que todo este ion complejo tiene carga +1. Esa es la nomenclatura de Men's-Bassett. Ya, eso es todo. Por ejemplo, aquí, en el otro, tetra, ciano, nicolato. Y entonces, aquí no me interesa cero que sea el número de oxidación del níquel. Lo que me interesa es la carga de ese ion complejo. Si ustedes miran aquí, pues las potasios sumaban +4, el ion complejo tenía que sumar -4, ¿cierto? O sea que aquí iría nicolato, pegadito, esto va pegado ahí, -4, porque esa es la carga que tiene este ion de potasio. En el caso de este aquí abajo que no está formado por ningún ion, ¿cómo se debe nombrar? Igualito, tricarbonilo, trispiridino, molibdeno. Y como no tiene carga, pues no se le pone nada. Esa es la diferencia. Si Valentina sería ponerle la carga que tiene el guión complejo. Vea de que aquí el guión complejo tiene carga +1, aquí el guión complejo tiene carga -4. Y aquí en el último, me voy a copiarlo todo. Nitrato de diclorobis ortofenantrolino cobalto, solamente que al final, ¿qué debería poner? Vean que el nitrato tiene carga -1 aquí, ¿cierto? O sea que todo el guión complejo tiene carga +1. O sea que aquí voy a poner +1. Todo es exactamente lo mismo, solamente que en vez de poner el número de oxidación del metal en números romanos, lo que vamos a poner es la carga que tenga el guión complejo. Si no tiene carga, no se pone nada. Y ya, esa es toda la nomenclatura de Men's-Bassett. Sencillito, ¿sí o no? Clarito. Vamos a nombrar. Vamos a nombrar este que está aquí. Entonces, ustedes ayúdenme. ¿Cómo se debería nombrar este compuesto usando la nomenclatura stock? En una sola palabra, sí, mujer. Por eso decía que si es un compuesto neutro, todo el nombre debe ir en una sola palabra, todo pegado. Sí, mujer, pero fíjate que el esquema es lo mismo, lo único que cambia es o digo el número de oxidación del metal o digo la carga del anión o del catión en números arábigos. Eso es lo único que cambia en la nomenclatura Benz-Bassett. Entonces, si me ayudan nombrando este, porfa, ¿cómo les quedaría el nombre de este compuesto? No, pues tú sigues como el diccionario. Si tienes amino y tienes acuo, pues primero va AC que AM. Entonces primero iría el agua y luego el amino. Bueno, díganme el nombre, por favor. Entonces Alejo ya se mandó con un nombre. Entonces, ahí hay varias opciones también. Entonces lo podrían nombrar ETSA, porque tengo 6 cloruros, o sea, cloruro, cambio el uro por O, hexacloro, ¿cierto?
Y aquí es donde les voy a cambiar un poquito el nombre a Alejo y a Valeria y a María. Entonces, pucha, pero es que escribí mal. Hexaclorotitanato, ese titaniato, no, titanato, titanio, titanato, sí, porque hace parte del anión, entonces debo ponerle el ato ahí, pero ese hiato suena horrible. Hexaclorotitanato. ¿Cuál es el número de oxidación del titanio en ese compuesto? Ese ion me tiene que dar carga -2. Para que me dé -2, pues el titanio debe estar trabajando con +4. Entonces, muy bien, muchachos. Hexaclorotitanato 4, todo pegado de potasio. Nomenclatura de stock. ¿Cómo sería la nomenclatura Evans-Bassett? Hexacloro, titanato, exactamente lo mismo. Pero en vez de poner 4 aquí, voy a poner la carga que tiene este ion complejo que está acá. Entonces el potasio es +1, o sea que el ion complejo tiene que ser -2. Voy a poner aquí en números arábigos, -2 de potasio. Entonces a Luis le faltó es que debe terminar en ato, porque es el anión. Si fuera parte del catión, entonces sí sería solamente titanio. Ese sería el nombre. Entonces breve, ¿sí o no? Nombrar esto es fácil. Este, ¿cómo se nombraría? ¿Cómo se nombraría este compuesto? Entonces Luis ya se arriesgó con un nombre. Bueno, Luis lo tiene mal. Y María también lo tienes mal. Porque primero, fíjate que deben ir primero los ligantes. Porque los ligantes, mira, regla número 3, deben ir como prefijos del nombre del metal. Entonces fíjate que tú nombraste primero el oro y luego nombraste Carol. Lo tienes mal, Carol. Deina. Lo tienes mal. Alejo. Está mal. ¿Quién más quiere participar? Todos los que lo han escrito hasta ahora han estado mal. Deina. Está mal. Alejandro. Alejandro, está bien. Listo. Entonces Alejandro ya le pegó al nombre. Y Valentina también le pegó al nombre con el otro tipo de nomenclatura. Catherine también te quedó bien, solamente que no hay que dejar espacio. Todo es en una sola palabra, tetraclorurato 3. Y Paula también le quedó bien y Valentina
No, te quedó mal. Aquí el nombre, fíjense que el ion amonio que está acá siempre va a tener carga +1, porque es el ion amonio. O sea que el ion complejo debe tener carga -1. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Tetra, cloro, y como el oro, el ion complejo hace parte del anión, debe terminar en ato. Entonces, aquí el nombre es del latín aurato, y aquí, ¿cuál es el número de oxidación del oro para que este ion me dé -1? Pues tiene que ser 3. Tetraclorourato 3 de amonio, pegado. O tetraclorourato en la carga del anión -1 de amonio. Tiene que ser o 3 en romano o -1 en arábigo. Ese sería el nombre. Ahora, para terminar, porque solamente les queda a ustedes practicar. ¿Cómo sería la fórmula química de, empecemos con uno breve, esto está chévere, de este? ¿Cuál sería la fórmula química de este? ¿Y cuál sería la fórmula química de este? Entonces escriban la fórmula a partir del nombre. Bueno, los espero las fórmulas. Ya con el nombre es mucho más fácil. Bueno, no sé por qué Valeria dudas tanto de ti, pero bueno, vamos a ver. Perclorato. Está mal el perclorato, mujer. Ese no es el perclorato, lo que está afuera. Pero tranquilos que no es para hoy. Yo sé porque como soy el líder TIC, yo tengo un grupo en WhatsApp y yo sé todo lo que pasa. Entonces yo sé que el Moodle lo están arreglando today porque está fallando, así que el quiz, la actividad, pues no es para hoy. Todo lo tengo fríamente calculado. Entonces, María, hierro 3, dicloro. Perfecto, María, te quedó perfecto. Sí, porque fíjense que tenemos un hombre, tenemos perclorato. ¿El perclorato cuál es? El ClO4, -1. Esa es la carga del ion perclorato. ¿Listo? Dice diclorobis, o sea que cuando diga ya un D acá, significa que todo esto es mi cation. O sea que aquí mi cation es el que es el ion complejo. ¿Y qué hay dentro de ese ion? Entonces, primero hay hierro. Y entonces aquí una cosita. En algunas fuentes ustedes van a encontrar que el orden de los ligantes que uno debe poner acá debe ser primero los aniones y luego las moléculas neutras. En algunas fuentes. Fíjense que aquí en los ejemplos no he cumplido eso porque depende del libro en donde uno saque esa vaina. Pero entonces, para que todos estemos de acuerdo de aquí en adelante, en las fórmulas químicas vamos a poner primero los aniones y luego las moléculas neutras. O sea que en este caso
Como anión, ¿cuál sería? El cloro. ¿Cuántos cloros hay? Dos. Y luego dice bis ortofenantrolino. Entonces, como se han dado cuenta los ejemplos, esto lo podemos simplemente resumir, ponerlo ofen, y como dice bis, significa que está dos veces, ¿vale? Y entonces, si el perclorato tiene carga -1, aquí el hierro tiene carga +3, ¿cierto? Tiene carga +3. El cloro tiene carga -1 y hay dos, y la ortofenantrolina tiene 0, quiere decir que este ion complejo tiene carga +1. Y entonces +1 con el -1 se compensa y entonces solamente va a estar una sola vez, ¿cierto? Entonces esta sería la fórmula química de este compuesto que está aquí, ¿vale? Luis ya se arriesgó con el otro. Entonces, fíjense que en el otro nosotros tenemos dos iones complejos. Vean que aquí hay un ion complejo y aquí hay otro ion complejo, ¿sí? Pero fíjense que este es el cation, el anión, perdón, y este es el cation. Entonces, primero, voy a escribir aquí la fórmula. El cation, que es un ion complejo, el anión también es un ion complejo, fíjense en el nombre. Y entonces, en el anión tengo mercurato, o sea que tengo mercurio. Mercurio unido ¿a qué? Al yodo que actúa como ligante. ¿Cuántas veces está? Hasta 4. Tetra, yodo, mercurato, hay el número de oxidaciones +2, o sea que todo este ion tendrá carga -2, ¿cierto? De bis etilendiamino zinc, o sea que aquí tengo zinc y que el ligante es etilendiamino, un ligante bidentado, que está dos veces. No tiene carga la etilendiamina, si es zinc +2 significa que este es +2, +2 y -2 se compensan, o sea que la fórmula química de este complejo sería así. Entonces Luis la escribió muy bien. ¿Listo? Entonces perfecto, Luis. ¿Cuál sería la fórmula química ya para terminar? Y les dejo aquí, tómenle un pantallazo si quieren, para que practiquen, para que le den nombres ustedes a esos compuestos que están allá y le den las fórmulas a este resto de compuestos. ¿Cuál sería la fórmula química de este? Con esto terminamos. Que ya casi empiezo con el otro grupo. Sí la voy a subir, pero todavía no, Carol, porque le estoy haciendo cambios. O sea que preferiría que le tomaran un pantallazo o en su defecto vean el video después para que vean los otros ejercicios que pueden hacer, si quieren, ¿no? Para que vayan practicando. O si quieren van practicando ya con los que están en el aula. Bueno, los espero. Díganme cuál sería la fórmula química de este último. A este, Carol, pues si le quieres tomar un pantallazo ya, igual esto lo puedes encontrar fácil si te pones en Google, si quieres, o tómale un pantallazo. Es que no voy a subir todavía la presentación. Le he estado cambiando muchas cosas, entonces por eso voy en orden. Entonces, Valeria. No, Valeria, no lo tienes mal. Porque ese no es el oxalato, mujer. Casi. Luis. Pero entonces primero va el cation, ¿no? Entonces, ¿el cation cuál es? Hexaminoníquel. Entonces, entonces Luis, vea que aquí el orden sí es importante acá. Entonces, primero va el cation en la fórmula química.
¿cierto? Es de que siempre va el catión primero, independientemente de lo que sea. Entonces el níquel está unido a 6 amoníacos. Ese sería mi catión, ¿cierto? Y luego mi anión estaría formado ¿de qué? De cromo, porque dice cromato, y dice trisoxalato. Entonces el oxalato es C2O4 y el oxalato tiene carga -2 y está 3 veces. O sea que la carga de este ion, como ustedes lo ven acá, tendría que ser -3, porque el cromo es -3, ¿cierto? El oxalato da -6, entonces más 3 menos 6 me da -3. Aquí dice hexaminoníquel 2, ¿cierto? O sea que este ion complejo tiene carga +2. Y como ustedes se deben acordar de la química general, pues entonces debe haber una compensación de cargas, ¿cierto? Fíjense que este ion es +2 y este ion es -3. O sea, reglita del aspa. Este 2 que está aquí va aquí abajo. Este 3 que está aquí va acá abajo. Fíjense que es como si fuera un compuesto iónico normal, porque eso es simplemente que los iones ya no son iones simples, sino que son iones complejos, pero tengo que tener un balance de cargas también. Entonces, en este caso, esto tiene que estar 3 veces y esto tiene que estar 2 veces. Y ese sería no, la fórmula química de ese complejo o de ese compuesto, más bien. Entonces, los dejo para que repasen. Tómenle pantallazo, repasen la literatura, recuerden también, y nos vemos el jueves. El quiz está abierto hasta el viernes. Yo ya lo monté. No es para resolver en el aula. Es un documento. Entonces ustedes lo pueden ver porque no tienen límite de tiempo para que lo empiecen a hacer. ¿Listo? Entonces yo los dejo porque empiezo con el otro grupo ya, a las 3:28. Entonces nos vemos el jueves. Yo veré, practiquen. Nos vemos. Bueno, profe, cuídate. Chao. Chao, Alejo. Yo veré Chao, que se profe. conecten ahorita a la reunión de las 5, ¿no? Chao, chao, nos vemos.